Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro tema en cuanto a los circuitos eléctricos básicos. Ya aprendimos que en un circuito eléctrico vamos a tener tres magnitudes básicas. Un voltaje aplicado que va a ser proporcionado por una fuente de alimentación, puede ser alterno o directo. Va a existir una circulación de corriente eléctrica que vamos a medir en amperios y una resistencia eléctrica que va a ser proporcionado por cualquier carga que nosotros conectamos. Voltaje va a ser la fuerza necesaria para mover mis electrones y así generar mi corriente eléctrica, pero mi resistencia es la que me va a indicar qué tan grande o qué tan pequeño va a ser mi corriente. Para eso vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje aplicado es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia del circuito. La V nos va a representar a la tensión o voltaje. La I mayúscula a la intensidad de corriente. Y la R, la resistencia eléctrica. Nuestra tensión o voltaje la vamos a medir en voltios. Unidad de medida, voltios. La intensidad de corriente eléctrica es medida en amperios. Y la resistencia eléctrica es medida en ohmios. Los voltios vamos a representarlos como una V mayúscula, la corriente eléctrica con la A mayúscula de amperios y la resistencia eléctrica con el símbolo de omega. Voltios, amperios y ohmios. Todo circuito eléctrico siempre va a tener estas tres magnitudes. La ley de Ohm es una ecuación, es una fórmula que relaciona estas tres magnitudes. Como lo vimos anteriormente, nuestro voltaje o la tensión viene siendo igual a la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Como ejemplo, en nuestras casas nosotros tenemos una tensión o un voltaje igual a 110 voltios. Digamos que vamos a conectar nuestro cargador de teléfonos y nuestro cargador de teléfonos está consumiendo una corriente igual a 0.5 amperios.
Como ya tenemos voltaje y corriente, ¿qué magnitud nos hace falta descubrir o encontrar? La resistencia. Entonces, ¿cuál sería el valor de la resistencia? Para eso, aplicamos nuestra fórmula de ley de Ohm. Pero si vemos acá, la resistencia se encuentra multiplicando a la corriente, entonces debemos de despejarla. Y acá es donde entra el despeje de variables. Pero simple y sencillamente podemos decir que la resistencia es igual a la tensión aplicada dividido mi corriente eléctrica. Con esto ya tenemos la segunda fórmula de la ley de Ohm. Primera fórmula. Y segunda fórmula. Como ya encontré la fórmula de la resistencia, solamente aplico o coloco los valores que ya poseo. Entonces digo que la resistencia es igual a ¿qué voltaje tengo aplicado? Aquí lo dice 110. Entonces coloco 110 voltios. Y este va a ser dividido por la corriente eléctrica. ¿Y qué valor tengo de corriente eléctrica? Tengo 0.5 amperios. Y solamente realizo la operación. 110 dividido 0.5 me dice que mi resistencia eléctrica tiene un valor de 220 ohms. Y esta es mi respuesta. Eso cuando en un circuito eléctrico estoy buscando la resistencia eléctrica del circuito. Ahora, un ejemplo en donde voy a buscar la corriente eléctrica de un circuito. Nuevamente utilicemos el mismo voltaje, es decir, nuestra tensión de servicio va a ser igual a 110 voltios. Solo que nuestra resistencia vamos a darle un valor. Y digamos que va a tener un valor de 75 ohmios. Entonces tenemos una tensión de servicio de 110 voltios, una resistencia de 75 ohmios. ¿Qué magnitud nos hace falta encontrar? La corriente. Entonces, ¿a qué es igual la corriente? Recorremos nuestra fórmula original. El voltaje o la tensión va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Esta es nuestra primera fórmula. De acá vamos a despejar la corriente y nos dice que la corriente eléctrica va a ser igual al voltaje aplicado dividido nuestra resistencia. Y con esto ya tenemos nuestra tercera fórmula de la ley de Ohm. Entonces, nuestra corriente va a ser igual al ¿qué voltaje tenemos aplicado? Tenemos 110 voltios. Esto va a ser dividido por la resistencia. Y tenemos un valor de resistencia igual a
75 ohmios. Entonces, realizando la operación, me dice que la resistencia es igual a 110 dividido 75. Me da un valor igual a 1.47 amperios aproximando. Y acá ya tenemos la segunda fórmula de eso para solucionar problemas con magnitudes eléctricas. Por último, vamos a encontrar nuestro voltaje. Cuando tenemos circulando por nuestro circuito una corriente igual a 2 amperios. Y nuestro circuito tiene una resistencia igual a 60 ohmios. Acá vamos a utilizar la fórmula original. Tensión de servicio o voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Única y sencillamente tenemos que multiplicar los valores. ¿Cuál es nuestro voltaje? Va a ser igual a la corriente. ¿Qué valor tenemos de corriente? 2 amperios. Multiplicado por la resistencia. ¿Cuánto tenemos de resistencia? 60 ohmios. Y $2 amperios multiplicado por 60 voltios me da un resultado de, 2 amperios multiplicado por 60 ohmios me da un voltaje de servicio de 120 voltios. Entonces, si buscamos voltios, la fórmula que utilizaremos será tensión es igual a intensidad de corriente multiplicado por resistencia. Si buscamos intensidad de corriente, utilizamos la fórmula intensidad de corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Si buscamos resistencia eléctrica, vamos a aplicar la fórmula de resistencia es igual a voltaje aplicado dividido la intensidad de corriente. Estas van a ser las 3 fórmulas fundamentales para circuitos eléctricos.